Voy a comenzar hablando sobre las características del romanticismo. Primero, rechazo a la ilustración y neoclasicismo. Segundo, exaltación de la subjetividad y las emociones. Tercero, rebeldía contra las reglas en arte. Cuarto, culto al yo y al individualismo. 5. Valoración de la originalidad. 6. El artista romántico se considera un genio incomprendido. 7. Sublimidad. 8. Exaltación de la rebeldía. 9. Nostalgia por un pasado mejor. 10. Interés en la Edad Media y el Barroco. 11. Interés en lo exótico. 12. Interés por el paisaje. 13. Cultura popular. 14. Nacionalismo. 15. Valoración de las lenguas vernáculas. 16. La muerte es un tema indispensable. 17. Idealista por naturaleza. Personajes importantes del romanticismo. Víctor Hugo, de 1802 a 1885. Es uno de los poetas, novelistas y dramaturgos más conocidos del romanticismo francés. Además de dedicarse a la literatura, también fue un activo político. Como persona polifacética que fue, sus trabajos tocaron múltiples géneros. No obstante, entre sus obras más destacables se encuentran Los Miserables, de 1862. Otras que tampoco pueden ser ignoradas son las obras de teatro Lucere Borgia, Marie Tudor, la novela Notre-Dame de París y poesía como Odes et Ballades, l'Art le Grand Père y les Quatre Vents d'Esprit. José de Espronceda. José de Espronceda Delgado, de 1808 a 1842, nacido en Almendralejo, Badajoz, es uno de los poetas españoles más conocidos y representativos del romanticismo en su país. Si bien escribió novelas como Sancho Saldaña, es mucho más conocida su obra poética como El estudiante de Salamanca, La canción del pirata, y aunque inacabadas, El diablo mundo y El Pelayo. También ejerció como político del Partido Progresista Español, participando en las revoluciones de París de 1930. Mary Shelley, cuyo nombre real era Mary Wollstonecraft Godwin, de 1791 a 1851. Es la primera mujer de la lista, pero no la última. Fue muy conocida en varios ámbitos gracias a sus aportes en filosofía, teatro y ensayos. Nacida en Londres, es considerada una de las primeras autoras de ciencia ficción de la historia. Entre sus obras más conocidas se encuentra Frankenstein, obra icónica del romanticismo que forma parte de la cultura popular de medio mundo. Matilda, Faulkner, The Fortunes of Perkin Warbeck y Valperga. Gustavo Adolfo Bécquer, de 1836 a 1870, cuyo nombre real era Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. Fue un poeta, escritor y español que, aunque no fue conocido mientras vivió, no fue realmente popular hasta después de su muerte. Entre sus obras más conocidas están varias narraciones como La cruz del diablo, La promesa, Creer en Dios y Ojos verdes. Pero sin duda en su poesía, en rimas y leyendas, lo que le ha hecho ampliamente conocido dentro de la corriente del romanticismo. En esta obra se trata un conjunto de relatos que unidos conforman una de las mayores obras de la literatura española. George Gordon Byron, de 1788 a 1824, no únicamente fue un poeta reconocido en su tiempo, sino que además llegó a ser una auténtica celebridad gracias a su atractivo y su personalidad excéntrica, ácida y polémica. Debido a sus particularidades, hay quienes han defendido la idea de que el poeta inglés sufría de trastorno bipolar. Publicó muchas obras, entre las más destacadas se encuentran su gran obra inacabada, Don Juan, además de Aguas of Ildes, The Bridge of Abydos y The Corsair. Como curiosidad, Lord Byron estuvo en posesión de varios animales a lo largo de su vida, entre ellos monos, un halcón, un águila, un zorro y hasta un oso. Oscar Wilde, de 1854 a 1900, es uno de los grandes escritores irlandeses en lengua inglesa más prolíferos. No únicamente se dedicó a la novela, también hizo poesía y obras de teatro. Su obra no es meramente romántica, en el sentido más estándar, por así decirlo, del término. Usó de este movimiento como si de un pilar se tratase, y fue moldeándolo a su antojo para crear nuevas subramas dentro del mismo. De su vida personal, lo más destacable es su homosexualidad,
más que polémica en la sociedad irlandesa del momento, caracterizada por una marcada moral católica. Entre sus obras más conocidas se encuentran The Picture of Dorian Gray, The Importance of Being Earnest, sus últimas publicaciones, De Profundis y The Ballad of Reading. Las escribió desde la cárcel. Temas: la exaltación del yo. De allí surgió un interés en el interior del hombre y los misterios de la subconsciencia. El énfasis en el yo impulsa una reivindicación del gusto particular, rechazando el principio de la belleza universal. Héroe rebelde e inconformista. Los románticos rescataron las grandes obras del siglo de oro, como de Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Los protagonistas de estas obras sirvieron como modelo del prototipo romántico. Melancolía y desengaño. Hay un desgarro interior. Los románticos rechazaban la época que les tocó vivir y lamentaban la injusticia del mundo y la fugacidad de la vida. Evasión. Este desencanto llegó a una tendencia evasiva. Los románticos se sentían atraídos a lo medieval, en particular lo gótico, y lugares exóticos. También había una fascinación por lo nocturno, las ruinas, los sepulcros, lo paranormal, las tempestades, los castillos abandonados, lo terrorífico y la fantasía. Naturaleza silvestre hostil. A diferencia de la naturaleza domada y estilaza del neoclasicismo, los románticos escribieron sobre bosques, montañas y paisajes embravecidos. Obras: Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley. Narradora, dramaturga, ensayista, filósofa, biógrafa británica perteneciente al movimiento romántico literario. Su obra, Frankenstein o el moderno Prometeo, es considerada como la primera historia de ciencia ficción jamás escrita. Fue una mujer con un camino lleno de desgracias, marcada por la mala suerte y la muerte, lo que la llevó a desarrollar una sensibilidad especial y crear a su obra magna, inspirada por una de sus pesadillas. Entre sus obras más destacadas se encuentra, además de Frankenstein, Matilda y El mortal inmortal. Los Miserables, de Víctor Hugo. Otra de las grandes obras del romanticismo literario es Los Miserables. Dramaturgo, poeta y novelista francés, considerado uno de los grandes exponentes del movimiento romántico. Estuvo siempre muy ligado y comprometido con la historia política de su país, dando mucho reflejo en sus obras a las clases más pobres, a las realidades no tan agradables de Francia y París. Su implicación política le llevó al éxito durante los 20 años del Segundo Imperio francés. Pero este hecho sirvió para la reflexión posterior de muchos escritores. Su obra más destacada es Los Miserables, aunque también son internacionalmente conocidas y aplaudidas El hombre que ríe o Nuestra Señora de París. Don Juan, de Lord Byron. Lord Byron es también otro de los mejores escritores del romanticismo, considerado por muchos el mayor poeta de la lengua británica. Lord Byron perteneció al movimiento romántico y fue antecedente de la figura conocida como el poeta maldito. Su gran obra, Don Juan, contiene 17 cantos y fue uno de los poemas más largos publicados en Inglaterra. Sus personajes se caracterizan por presentar un carácter idealizado pero lleno de defectos, siendo a la vez el héroe y el antihéroe. Algunas de estas características son un oscuro pasado, un gran talento, rebeldía y comportamiento autodestructivo. Sus obras más conocidas, aparte de Don Juan, son Las peregrinaciones de Childe Harold, El corsario y Manfredo, entre otras. Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. Novelista británica considerada como una de las grandes artistas clásicas de la época. Sus obras son conocidas por la ironía empleada y por los temas del matrimonio en contexto de familias burguesas y la relación de estos con la moral, ya que ella nació en el seno de una. No fue considerada una gran novelista hasta entrado el siglo XIX, y aunque la mayoría de sus obras aparecieron bajo otro seudónimo, la crítica acabó aplaudiendo y reconociendo el mérito. Su novela más destacada es El orgullo y prejuicio, llevada también a la pantalla, aunque destacan otras muchas como Persuasión, Emma o Sentido y sensibilidad. Cumbres borrascosas, de Emily Brontë. Famosa escritora británica considerada como una de las grandes clásicas inglesas. Su obra más conocida, Cumbres borrascosas, fue publicada bajo el nombre de un hombre, para así no tener dificultades en el reconocimiento de su obra, ya que por aquel entonces las mujeres no los tenían. Se ha hablado de esta novela como la más genuina, profunda y contenida del alma romántica inglesa.
además de ser un claro retrato de la época y la sociedad victoriana. Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, poeta y narrador español, perteneciente al movimiento romántico tardío que alcanzó la fama sobre todo después de su muerte. Su obra, Rimas y leyendas, es un conjunto de poemas y relatos reunidos de una gran importancia para la literatura hispana. En sus rimas aparece mucho el simbolismo y elementos de modernismo, mostrando una gran importancia y dedicación a la lírica. Fue también periodista, ya que le costó ganarse la vida escribiendo solo poemas. Entre sus obras más conocidas, aparte de Rimas y leyendas, encontramos Cartas desde mi celda.